30 años no son solo una cifra, son historias que se entrelazan, sueños que se construyen, generaciones que han encontrado en la educación una forma de transformar su destino. Hoy, al conmemorar el 30 aniversario de la Universidad Tecnológica, no solo celebramos el paso del tiempo. Con esta conmemoración recordamos con orgullo el pasado y enfrentamos con gran responsabilidad el presente. División de Química, Universidad Tecnológica de Tabasco. En el año 1996, en las instalaciones de lo que fue el Colegio Golondrinas, nació una institución que en poco tiempo se convertiría en una de las instituciones de educación superior con gran prestigio por la calidad de sus egresados, formados a través de un modelo educativo 70% práctico y 30% teórico. Una de las divisiones académicas de la Universidad Tecnológica de Tabasco es la División de Química, la cual hoy en día se integra por los siguientes programas educativos: Ingeniería Petrolera, Ingeniería Química e Ingeniería Ambiental y Sustentabilidad, con un gran número de egresados y una plantilla de 34 docentes. Para poder entender nuestra historia, hoy nos acompañan los exdirectores de esta división y de las divisiones que le dieron origen. Saludamos con gusto al maestro Jesús Manuel Yerguasmitia, quien estuvo a cargo de la dirección en el año 1999 al 2003. Bienvenido, maestro. Buenos días. Buenos días, Mar. Me gusta saludarte. Igual, me da mucho gusto saludarle y bueno, quisiéramos que nos platicara un poquito acerca de los inicios de la División de Tecnología Ambiental. Yo creo que hay que dar un poco de contexto para poder entender cómo se crea esta división académica. En primer lugar, mencionabas el edificio de Golondrinas. A mí me toca estar ahí como profesor de horas semana mes de la División de Organización de Proyectos Productivos y Comercialización, dirigida en ese tiempo por Mario Ferrer como tal. Después nos venimos aquí al edificio de 1, o no sé cómo le llaman ahorita en su numeración, y seguíamos en el área de organización. Después pasa el proceso a hacer administración y evaluación de proyectos, ahí soy tiempo completo, y es ahí cuando nace el proceso de crear una carrera que tenía que ver con el área ambiental. En ese tiempo el doctor Walter Ramírez Izquierdo me hace la invitación para que yo me hiciera cargo de la construcción del diseño para que se creara y se viera la factibilidad de que esta carrera se diera. Fue todo unas etapas de inicio muy difíciles, porque al final de cuentas tuvimos que compulsar la propuesta con el sector productivo, con académicos de otras instituciones de educación, y en ese sentido había mucha desconocimiento del modelo educativo del técnico superior universitario, y al final de cuentas pudimos, a través de una socialización personal, profesional, con todos esos entes que aportaban tanto en el sector productivo como en la academia, iniciar este proceso de tecnología ambiental. Entonces ahí se crea la famosa comisión académica para darle cauce a los programas y darle el sentido de pertinencia. Ya había un programa establecido de tecnología ambiental y obviamente había que adaptarlo, ajustarlo a las necesidades. Y empieza el trabajo de promoción, de difusión, de una serie de trabajos académicos con una sola persona, porque ahí no había ayudantes, no había nadie. Era el ingeniero Yergo, y lo digo con todo respeto, quien hacía de secretaria, quien hacía de secretario, quien hacía de esto. Yo seguía siendo profesor de la división de AYET, entonces cumplía yo con mis tiempos de académicos y tenía yo que dedicarle el tiempo por las tardes para el diseño de este proyecto. Y sin duda nos ayudaron mucha gente que vale la pena al menos recordarlos, porque eran gente que están todavía vigentes en el sector productivo, gente que aportaron mucho para la creación, académicos de la OJAT inclusive aportaron, y había un grupo en donde estaban inmersos en el gobierno en diferentes áreas que contribuyeron para que esta carrera se hiciera. Entonces, ¿cómo olvidar toda esa etapa de los inicios, todo ese contexto que se dio para que esta carrera fuera realmente una realidad? Ya cuando se pone en marcha,
pues bueno, las cosas fueron diferentes. Aquí hay dentro de los directores gente que inició en ese proyecto, y yo siempre he dicho que la carrera inició con algo positivo. Inmediatamente ya se estaba trabajando previamente un convenio con el Paradise Valley Community College, en donde iniciamos en septiembre y en octubre ya estábamos en capacitación en Phoenix, Arizona. Un grupo de maestros, los de tiempo completo, los de hora, semana, mes, y por supuesto ahí nace esa historia de lo que es hoy la división de química, y a mí me toca el honor de poder haber estado al inicio de esta carrera, ¿verdad? Pues sin duda una historia, ¿verdad?, que deja huella en todo este trayecto de lo que hoy es la división de química. No, sin duda. Creo que ahí se iniciaron, y quienes vinieron a colaborar después, a sumar esfuerzos, lo hicieron de una manera impecable, con todo el ánimo, con todas las ganas, con toda la pasión de ver que esa institución, recuerdo mucho a Agustín Silva, que para él mi reconocimiento especial, eh, está ya en el Eterno Oriente, como decimos nosotros, y fue una gente a la cual yo le aprendí mucho. Apoyó, lo platicaba yo en corto ahorita con algunos, cuando los egresados o sea, de tecnología ambiental y de procesos de producción iniciaron a hacer labor para insertarse en el sector productivo, específicamente en PASA. Agustín fue un elemento fundamental para que esa negociación se diera y egresados pudieran estar laborando. Me acuerdo de la primera generación, me acuerdo de los profesores, de la base fundamental que tiene la división, en ese caso de tecnología ambiental. Aquí hay varios que estuvieron ahí, y bueno, hay emociones encontradas, hay cuestiones donde uno dice, yo le agradezco mucho a la universidad, le agradezco mucho a la división, porque me dio la oportunidad de ser un agente diferente. Creo que si yo no me hubiera encontrado con la Universidad Tecnológica de Tabasco, con la División de Tecnología Ambiental, con Administración y Evaluación de Proyectos, con Organización y Proyectos Productivos y Comercialización, no fuera lo que soy hoy. No, creo que le debo mucho, le reconozco el trabajo, y por supuesto aprovecho la oportunidad de este momento para agradecerle también lo que está haciendo el rector de la Universidad Tecnológica, el doctor Lenín, para estar fortaleciendo esta institución. Desde aquí, a todos los rectores que han pasado, desde el doctor Walter, desde Pepe Fuentes, desde Saraí, desde el licenciado Calzada, yo espero que no se me olviden otros, y por supuesto el que está, agradecerle a todos el esfuerzo. Son momentos diferentes, son circunstancias diferentes, a cada uno nos toca vivir momentos diferentes de la universidad, y por supuesto a veces son difíciles esos momentos, como todo proceso, pero al final de cuentas la aportación que se ha dado y que sigue dando es fundamental para que esta institución sea reconocida en el estado de Tabasco, reconocida a nivel nacional. En la Coordinación General de Universidades Tecnológicas, la UTETA siempre ha tenido un lugar particular, y bueno, en tecnología ambiental seguramente a partir ya de que se convierte en la división de química, es una división que se fortalece, es una división que es necesaria para el sector productivo. El área de oportunidad que yo veo es que hay que voltear a ver, sin duda, la pertinencia de las carreras. Se crea con un estudio de factibilidad, pero no se le da continuidad a ese estudio de factibilidad. Creo que hay que voltear a ver como áreas de oportunidad de crecimiento, para que las instituciones puedan seguir siendo pertinentes a las necesidades del sector productivo. Me platicaban que ya está la maestría, entonces me emociona que después de ser técnico superior universitario, que para mí es la esencia del modelo de universidades tecnológicas, se ha ido creciendo, se ha ido avanzando, ya es una oferta diferente, diversificada, y eso pues emociona. Muchísimas gracias, ingeniero Yergo. Pues agradecemos el que comparta con nosotros el haber sido parte de la historia de esta institución y de esta división, ¿verdad? Y sin duda, pues, sin duda alguna hizo usted un excelente trabajo. Pues yo espero que Muchísimas sí, gracias. sino que me lo demande el pueblo, como dice.
También saludamos al maestro José Fernando Córdoba Gómez, quien fue director en el periodo del 2002 al 2010. Bienvenido, maestro. Gracias, muy amable, Maru. Gracias por la Sabemos, invitación. sabemos que en este periodo usted toma la estafeta de la División de Tecnología Ambiental. ¿Qué cambios suceden en la división? ¿Podría platicarnos? Claro que sí, con gusto. Pues como comentaba el compañero Manuel, cada proceso evolutivo trae su particularidad. Sí. Gracias a la oportunidad que él me brinda de colaborar en la División de Tecnología Ambiental, a nosotros nos toca consolidar el programa en materia de programas de calidad, es decir, servicios tecnológicos, equipamiento e infraestructura de laboratorios, y fue un segmento en el que en la administración se apoyó fuertemente con el equipamiento, los servicios tecnológicos ofertados a la iniciativa privada, algunas instituciones de gobierno como CIMADES, Terminal Marítima de Dos Bocas, y por supuesto entramos al proceso de evaluar los programas de calidad con el comité de CIES, posteriormente con CASEI, y eso fue un trabajo realmente fuerte, titánico, en el que hay que reconocer el trabajo de los profesores, el involucramiento, el compromiso y el profesionalismo que mostraron. En esa etapa fue difícil, pero logramos demostrar que el programa, en este caso de tecnología ambiental, se acredita por primera vez. De igual forma, el programa de ingeniería en tecnología ambiental como tal. Empezamos a trabajar en ese sentido, en cómo ir preparando esa transición del nivel 5B al nivel 5A, y posteriormente pues ya los compañeros que me preceden fueron los que empezaron a consolidar esa parte. Oh, muy bien, maestro. ¿Qué experiencias tiene usted en relación al crecimiento de esa división? Pues sí fue algo difícil porque la oferta educativa en el estado iba incrementando, y el poder romper ese paradigma del nivel de TCU, pues era salir a promover, difundir a las universidades, a los colegios de bachilleres, que la Universidad Tecnológica tenía una oferta educativa en el que podían los jóvenes de educación media superior insertarse de manera rápida al sector productivo, ¿no? Entonces, ese ha sido una constante, ¿no? Hasta que logró consolidarse, posicionarse en la región la Universidad Tecnológica de Tabasco como tal. Así es. ¿Qué representa para José Fernando esa experiencia? Pues representa mucho logro, satisfacción y sobre todo la satisfacción de ver que cuando hay disciplina, constancia, se pueden lograr mucho. ¿Por qué? Porque algo que caracteriza al personal de la Universidad Tecnológica de Tabasco es eso, que somos muy comprometidos sobre los planes, programas de estudios. Algo que le reconozco a mis compañeros profesores es ese compromiso que tienen las autoridades que han venido pasando, evolucionando, han venido a contribuir con un granito de arena para que este modelo educativo se consolide y sea un referente en la región. Muy bien, maestro. Pues agradecemos el hecho de que nos haga saber la experiencia vivida en ese periodo en el que usted estuvo como director de la División de Tecnología Ambiental. Pues igual, ¿verdad? No dudamos que haya hecho usted un excelente trabajo. Gracias. Regresamos. Saludamos con gusto a la maestra Petrona Gómez Rivera, quien fue directora en el periodo 2010-2014. Bienvenida, maestra, nos da gusto tenerle maestra aquí. Marve, muchas gracias a todos. Durante el periodo que usted fue directora de Tecnología Ambiental, sucede la fusión de las divisiones y nace la división de Química. Cuéntenos cómo se vive ese momento. Pues muchísimas gracias por estos momentos también de recuerdo, ¿verdad? La parte histórica. Y quiero destacar que justamente en el 2010 se da un parteaguas a nivel nacional. La coordinación general de universidades tecnológicas camina con más firmeza hacia el modelo en competencias, y eso nos lleva a dos momentos: a actualizar planes de estudio en el 2010 y también a abrir la ingeniería en tecnología ambiental. Ya la carrera de ambiental tenía sus 10 años más o menos trabajando, nuestros egresados ya estaban en los sectores, y a 10 años de haber ofrecido solo el técnico superior universitario,
nuestros jóvenes ya requerían el siguiente nivel de profesionalización. Ya ocupaban puestos de altos rangos en las industrias petroleras, en el sector gobierno, y el nivel de TCU les estaba dando o demandando también un nivel profesional. Y entonces en el 2010 se aperturan los programas de estudio en Ingeniería en Tecnología Ambiental, en ese espacio de la carrera única que tenía la división en ese momento. Y como bien dijiste, para el 2011 se da la fusión y ahí dejé por un lado el comentario también a nivel nacional. Del 2010 se crean las familias de carreras y entonces en el análisis contextual de nuestra organización y en este caso la entonces rectora, la química Saraí, considera también la necesidad de ajustarnos al entorno nacional y ambiental pasa a la familia de carreras nacionalmente como química y también los colegas y la carrera que teníamos de química de materiales vas a formar parte de esa familia de carreras. Y entonces estaba la carrera de prevención de corrosión y la carrera de fluidos de perforación y ambiental. Es ahí donde surge la fusión para una sola división como familia de química a nivel nacional. Muy bien. ¿Qué representa para usted, maestra, esa experiencia y el haber aportado también mucho en el crecimiento de esta carrera? Fue muy pues, interesante y retador. Yo quiero hacer un comentario de experiencia. Tal vez el perfil profesional que una servidora tiene, lo comento, soy licenciada en ecología, luego maestría en ciencias ambientales, pero creo que ninguna carrera te prepara para una toma de decisiones tan altas y a veces constantes en la parte de la administración de la educación superior. Administrar la educación superior es totalmente diferente y sobre todo porque uno converge con pensamientos diversos, los colegas, compañeros, el cambio, la adaptación, el liderazgo, los jóvenes también, los estudiantes son otro momento que uno tiene que respetar, considerar, sumar y creo que todo eso hizo la mayor ventaja de la división de química, los planes de estudio con total pertinencia, como ya lo han señalado los otros colegas directores, son un boom en el estado. Las carreras de fluidos de perforación y de corrosión no se ofrecían en ninguna otra universidad. Cierto. Y sumada a la familia de química como ambiental, era una explosión de oportunidades y en ese periodo la matrícula fue muy alta. Por ahí recordar que con pues tal vez pese a las ideas de algunos colegas, pues ocupábamos espacios de edificios de otras carreras, porque la división estaba expandida en matrícula con nuestros jóvenes y eso representaba una ventaja, pero a la vez un punto de confianza en el que el sector productivo y la sociedad, los padres, el gobierno, estaban confiando en los programas de estudio que se estaban ofreciendo en ese momento, sumado a la área de química, ¿no? Entonces, eso ha sido una experiencia muy importante, sin olvidar también que en ese periodo teníamos muy fuerte la movilidad internacional. Entonces, los programas también caminaban hacia Francia, hacia Canadá, hacia España. Los jóvenes tenían la movilidad internacional. Había un proyecto que le llamábamos 3D, que era México, Canadá y Estados Unidos. Nuestros jóvenes egresados, por ahí recuerdo algunos de ellos, y tuvieron esa experiencia y pues hoy muchos de ellos ya están con sus propias empresas, ¿no? Como consultores. Ah, muy bien. Pues sin duda, ¿verdad? No solamente hubo un crecimiento a nivel estatal, sino que también se tuvo la oportunidad de internacionalizarse en ese sentido, ¿no? Sí. ¿Podría mencionarme algún otro logro más? Sí, con mucho gusto. Recuerdo la vida estudiantil de jóvenes muy comprometidos a nivel de medio ambiente. Nació el Club Carta de la Tierra en el 2011, jóvenes integrantes de la división como tal, pero permeó a todas las divisiones, se volvió transversal el programa de medio ambiente, el programa de PIBA que teníamos antes como valores, incluyó en este contexto Carta de la Tierra, y también en esa suma institucional, todos, desde la alta dirección, como dicen las normas ISO, y todos estudiantes y maestros caminamos hacia la ISO 14001, que estamos hablando de la protección del medio ambiente. La universidad tuvo ese espacio de trabajo a cargo, obviamente, de la división de química,
se certificó la universidad en la ISO 14001 y yo considero que fueron los primeros pasos o el antecedente para lo que hoy nuestra universidad con mucho gusto, pues con mucha honra también se menciona de la Agenda 2030. Entonces, creo que ahí están los comienzos y ahí están los logros de manera colegiada también, que hay que reconocer. Los compañeros docentes, los estudiantes, fueron la fuerza que movió toda esta dinámica a nivel institucional, de manera transversal. Bueno, le agradecemos muchísimo, maestra, el que comparta con nosotros esta experiencia y verdad, sin olvidar que ha hecho un trabajo excelente en este proceso. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Saludamos con gusto a la maestra Anaid Palomino Vergara, quien fue directora en el periodo 2014-2016. Bienvenida, maestra. Gracias, maestra. Gracias por la invitación que me hicieron y de verdad es un honor estar aquí. Si bien es cierto, como los compañeros que estuvieron aquí antes que yo estuve un periodo muy cortito, pero fue algo dinámico. Yo entré a la Universidad Tecnológica a laborar en el 2002 y a diferencia de mis compañeros, yo no estaba en la división de química. Yo empecé en AIEP como docente, después estuve en vinculación, después pasé a la división de procesos, porque mi formación soy ingeniera industrial y tengo una especialidad en mantenimiento, entonces estaba como más ad hoc ahí. Pero después cuando estaba como rector, el maestro Calzada me hace la invitación de que vaya a la división de química. La verdad fue un reto, porque yo siempre decía, es que yo pues sí soy ingeniera, pero pues de química más o menos, pero no sé tanto. Luego era ambiental, era corrosión, era fluidos de perforación, y en ese año entraba el TCU de química. Entonces era una situación, como lo decía la maestra Petrona anteriormente, era una edición gigante, era una que imponía. Recordar que de entrada cuando llegué estábamos hablando de más de 1,200 alumnos, de más de 100 docentes, que no había muchos y que teníamos que contratar, ver los perfiles, ver los horarios. Era una situación complicada. Teníamos alumnos en todos los edificios, en la biblioteca, era un caminar todo el día, porque pues al final de cuentas recordar que la razón principal de las universidades es formar a los alumnos. Es la responsabilidad que todos tenemos y formarlos bien, bajo los principios y bajo los criterios que nos toca hacer, ¿no? Como docentes. Entonces, sí fue complicado en un principio trabajar con todos los docentes, unos que ya tenían mucha experiencia sobre el modelo, otros que iban entrando y que no conocían el modelo y tener que trabajar con eso, pero siempre buscando el éxito para los chicos. La verdad fue muy gratificante ese tiempo que estuve yo al frente de la división. Se tuvo muchas experiencias. Pudimos hacer, o en mi tiempo, unas competencias de petróleo, unas olimpiadas de petróleo, donde los chicos participaban y competían y ponían bajo en el mismo plano, se medían con universidades tanto públicas como privadas del Estado que daban la misma carrera. Entonces, eso era gratificante para los niños. Se pudo hacer un laboratorio práctico donde había una purificadora de agua, donde los chicos también ponían en práctica todo lo que aprendían, se hacían los análisis del agua, y había una parte donde se tenía una simulación de un circuito de fluidos, que lo mejor de todo es que un maestro de la división, junto con los chicos, se encargaron de diseñarlo, de instalarlo, de ponerlo en práctica, y la verdad es que el sector productivo nos ayudaba donándonos equipo. Entonces yo creo que en ese momento se pudo hacer realmente lo que es la razón de ser del modelo educativo de las universidades tecnológicas. Se colaboraba con el sector productivo, se tenía apoyo de la parte de la universidad, y los maestros y alumnos podían o pudieron trabajar en equipo. Ahí estaban bajo el liderazgo de un docente, pero los chicos estaban trabajando lo que realmente se les enseña aquí. Entonces, eso fue muy gratificante para mí, el hecho de poder hacer todo eso, el hacer las olimpiadas. También hubo un concurso, bueno, una participación, se pudieron bajar recursos a través del fondo de NAPECA,
recursos internacionales, donde se pudo desarrollar el proyecto de Huellas Verdes, que era un proyecto para desde las plántulas, y entonces ibas fortaleciendo todo. Eso funcionaba bien, porque si bien es cierto, afectaba o ayudaba a la parte ambiental, también tenían que interactuar los chicos de química, los de fluidos, todo el mundo trabajábamos en conjunto de tal manera que pudiéramos hacer ese tipo de cosas que realmente es el modelo, la parte práctica, la parte teórica, la colaborar con todo el mundo, ¿no? Y siempre es muy gratificante. Ahora ya laboro, aparte de ser docente, pero laboro en el sistema de agua y saneamiento, y lo más importante que a mí me causa mucha motivación es que tengo como colaboradores a exalumnos. Y no sabes lo magnífico que se siente, lo maravilloso que se siente, que aunque fueron mis alumnos en la división de química, ahora están como mis colaboradores. Entonces hay mucho más confianza de hablarle y decirle, oye, mi vida, ayúdame con esto. La verdad es que eso, de verdad, si algo gratifica a un docente, yo creo, por lo menos es en mi caso, Sí. es que no nada más egresen por egresar, sino que seamos ahora compañeros, que seamos compañeros exitosos, que tengamos esa confianza. Y entonces yo creo que de todo lo que me puede dejar la universidad y de lo maravilloso que fue ser docente de esta universidad y directora de la división de química, de lo más importante y de lo que más me enorgullezco es que pueda tener o pueda haber egresados exitosos, no nada más, bueno, a nivel estatal, sino nacionales, e incluso hay muchos internacionales. Entonces, yo creo que a lo largo de esos 30 años, la Universidad Tecnológica ha cubierto y ha logrado el fin para lo que se creó, para poder formar alumnos, gente exitosa, influir en lo que es el Estado y hacer una sociedad, y el tejido social se va mejorando. Yo siempre digo, si los chiquitos son más preparados, seguramente, como dice el dicho, buenos hijos hacen buenos padres, pues buenos alumnos hacen buenos ingenieros. Entonces, entre mejor hagamos nuestro trabajo como docentes, yo creo que ahí se va a ver esa situación en la mejora de la sociedad de este estado. Y la verdad, pues le agradezco mucho a la Universidad Tecnológica que siga trabajando así, y que esperemos que no sean estos 30 años nada más así, sino que sean muchos más, de muchos más logros y de muchos éxitos. La verdad es eso. Ok, muy bien, pues sin duda alguna, ¿verdad? Un arduo trabajo para que no se perdiera principalmente el sentido del modelo educativo en un 70% práctico. Y vemos que ha hecho mucho trabajo, ¿verdad? Hizo mucho trabajo en la división, pues ya nos mencionaba acerca de lo de Huellas Verdes y muchos proyectos más, y sobre todo la satisfacción que tiene del ver a los egresados hoy colaborar con usted. La verdad que agradecemos muchísimo, maestra Ana Edith, el que sea parte de esta historia y que hoy la comparta con nosotros. Muchas gracias a todos por la invitación. Regresamos. Saludamos con gusto al ingeniero José Alfredo Irineo Mijangos, quien fue director en el periodo 2016-2025. Mucho gusto, maestro, el tenerlo aquí con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí. También pues al estar conversando con nuestros compañeros que fueron directores tanto de tecnología ambiental como ya de la división de química, pues es enriquecedor estar aquí. Agradecemos mucho, ¿verdad?, el que hoy venga a compartir también el haber sido o ser parte de la historia de esta división. Y bueno, nos gustaría que nos platicara un poquito acerca de qué actividades relevantes ocurren durante ese periodo. Precisamente un periodo, considerando los directores anteriores, un periodo largo, un periodo que tiene mucho que contar en la parte positiva y también en las dificultades que pudieron haberse encontrado en diferentes épocas en la Universidad Tecnológica y sobre todo en la división de química. Fíjate que algo que pudiéramos mencionar como relevante es que lo que ya se traía en el trabajo de la vinculación hacia las estancias de nuestros estudiantes en otros países, viene aquí a fortalecer también en este periodo un auge, porque efectivamente, como ya lo había mencionado, teníamos estudiantes en España, estudiantes en Canadá, estudiantes en Estados Unidos, y además se abre la convocatoria Alianza del Pacífico, que nos permite tener estudiantes en Perú, en Chile, en Colombia, y digo, teníamos muchos estudiantes en diferentes países y contribuyendo también con ellos en su regreso a fortalecer
el programa educativo, porque teniendo esa experiencia los muchachos con otra visión venían a compartir su experiencia con nuestros estudiantes y eso hacía que se motivaran. Yo creo que eso es lo que precisamente le venía dando mucha fuerza a la vinculación que se tenía internacional, porque se motivaban otros jóvenes a decir, ay, si mi compañero comenta que ya estuvo en Francia por la convocatoria Mexprotec, por ejemplo, dice, no, pues yo también quiero participar, ¿no? Claro. Y eso hace que tuviéramos, incluso en algún momento pudimos tener casi 15 estudiantes en Colombia, y eso, casi un grupo prácticamente teníamos Sí. fuera del país. Viene también otros momentos que permiten a los estudiantes tener participación tanto a nivel estatal y ganamos con el Club Carta de la Tierra, que tenía que ver con la trayectoria desde sus inicios. Entonces el reconocimiento del Club Carta de la Tierra sucede en 2017, cuando se gana el premio estatal de ecología, José Narciso Rovirosa, y tenemos ahí un buen reconocimiento que tal vez a lo mejor no era de los chicos que estaban en ese momento, desde luego, era todo un trabajo que venía desde los inicios del Club Carta de la Tierra. Para 2018, el mismo Club Carta de la Tierra se obtiene el Premio Estatal de la Juventud y era otro logro que también tenía que ver con su trayectoria, ¿no? Continuamos con un proyecto que la maestra Edith mencionaba, que fue el de Napeca, que se llamó Huellas Verdes. Sí. Continuamos con teniendo un invernadero aquí, generando más plantas que se plantaron aquí en la misma institución, pero también que se llevaron fuera a otras instituciones, porque apoyamos a escuelas primarias, a jardines de niños, secundarias, y también el mismo Club Carta de la Tierra daba esa capacitación a los estudiantes. A los niños venían aquí y se les hacía el recorrido y al final de cuentas se llevaban también su plantita con la intención de llevarlo a su escuela o a su casa. En este periodo también algo, lo que te decía, la parte complicada, se nos viene la pandemia. Cierto. ¿Sí? Nos llega la pandemia y fue irnos a casa, faltando la parte tecnológica para poder enfrentar la pandemia. Entonces teníamos estudiantes que reportaban que no tenían internet, a lo mejor los maestros también con dificultades internet, y había que comenzar en la parte virtual a atender los programas educativos. Y bueno, implementamos el que ya los maestros pudiéramos estar trabajando de esta manera, los directores también nos reuníamos de la misma manera, de manera virtual, hacíamos las reuniones. Fue un poco complicado al inicio, pero también esto sirvió para que se acelerara el uso de las tecnologías de la información en la parte educativa, ¿no? Regresamos a la Universidad Tecnológica. Afortunadamente también el tiempo de pandemia se comienzan aquí los trabajos de la remodelación de varios edificios, incluyendo el edificio 3, donde está en la división de química, y encontramos ya un edificio prácticamente muy bonito, parecía nuevo, no era nuevo, pero parecía nuevo porque atendieron muy bien las instalaciones, y digo, fue grato también trabajar con ello. Teníamos también el inicio, junto con la división de procesos industriales, el inicio de los trabajos para la maestría de tecnologías del petróleo y fluidos de perforación. Es un trabajo en conjunto con las dos divisiones y se oferta. Entonces tenemos ya también trabajando eso. Luego aparece el trabajo que tenemos que hacer con el nuevo modelo educativo. Y se viene trabajando ya con otras instituciones del país de manera virtual, para poder llegar a tener un nuevo modelo educativo, y esto ya planteaba para nosotros un reto, porque el cambiar de modelo educativo es hablar de que ya se tiene que implicar tecnologías, ¿sí? Y tenemos que atender eso desde nuestra división académica con los recursos que se tiene, ¿no? Entonces, hubo mucho que trabajar, enfrentar en estos años en la división académica de química, pero hay muchos logros que se tienen tanto en la parte de vinculación, como bien te lo mencionaba, y los retos que propiamente tenemos también como docentes en la división para atender al día de hoy estudiantes con una visión y con un comportamiento distinto al que tenían hace años los jóvenes, ¿no? Y tenemos nosotros también que seguirnos preparando en la división como docentes para poder tener una respuesta. Muchas gracias, maestro. ¿Qué deja en José Alfredo, no en el director, en la persona, esta experiencia vivida? Una gran experiencia que yo recuerdo que cuando me invita el maestro Calzada, porque me toca trabajar 2 años con el maestro Calzada, estaba muy nervioso
y le dije, si quiere, déjeme trabajar un cuatrimestre y no me lo pague, ¿no? Porque significaba un reto para mí muy grande estar en la división académica. Desde luego que mi formación es ingeniero bioquímico y en la parte administrativa, como así, estoy en cero. Y a partir del ya trabajar directamente en la división, me permite también irme formando en la parte administrativa. Eso yo no lo tenía, ciertas habilidades que tuve que ir trabajando. Me deja una gran experiencia, sobre todo cuando puedo encontrarme, como bien decían mis compañeros, con egresados de la división académica y puedan recordarte que hiciste, a lo mejor pusiste tu granito de arena para que él hiciera una estancia en otro país, para que ingresara a una empresa y se quedó ahí a trabajar. Entonces, la satisfacción es esa, que deja en José Alfredo Irineo haber contribuido con nuestros estudiantes en su formación, pero que seguimos contribuyendo con ellos a través de los años, porque se siguen comunicando con nosotros y es grato ya como empresarios o como profesionistas en otra empresa, que todavía puedan consultarte para algo y puedas todavía abonarle a estos egresados. Muchas gracias, maestro. Sin duda alguna, muchos retos enfrentados, pero también muchos logros, ¿no? Agradecemos el que haya estado con nosotros compartiendo su experiencia. Muchísimas gracias. Regresamos. Le damos la bienvenida al doctor Marco Andrés Jiménez Moreno, actual director de la División de Química. Hola, Bienvenido, buenos días. maestro. Muchísimas gracias. Bueno, quisiéramos saber qué retos representa para usted el ser director de la División de Química. Pues yo creo que eso es una excelente pregunta y muy difícil de responder, ¿no? Pues como bien mencionaban algunos compañeros, directores, uno no se está preparado para ser director. En mi caso, siempre he sido docente, ¿no? Pero yo creo que la Universidad Tecnológica, sin duda alguna, nos ha dado una formación, nos da la oportunidad de tener un desarrollo adicional. Con la maestra Petrona, en su momento, ella nos dio la oportunidad de hacer una maestría en nanotecnología. Con la maestra Nadie Palomino, me dio la oportunidad de hacer un doctorado. Con el maestro Irineo, me da la oportunidad de entrar a trabajar al nuevo modelo educativo, a pertenecer al equipo que desarrolla las maestrías. Y eso, de una u otra forma, abona a lo que hoy en día el puesto requiere. Ser director para mí es una gran experiencia. La verdad que no tenía nada de la parte administrativa. He ido aprendiendo. Algunos de ellos, bueno, los 3 directores que Química tiene 3 directores, yo creo que eso me da una fortaleza bastante agradable para mí, porque cualquier situación que he tenido, a veces voy y lo consulto. Ellos con mayor experiencia me han brindado esa confianza. Pero un reto fuerte son pues, actualmente los programas de estudio. Actualmente Química tiene 3 ingenierías, una maestría directamente y coordina una segunda maestría. Entonces, el nuevo modelo educativo no tan solo se aplica a nivel de ingeniería, sino también a nivel maestría. Y el trabajo que hicieron mis compañeros directores es que ya hay una plantilla bastante fuerte. Y esa plantilla es la que hoy en día nos da, yo creo, la certeza, la calidad de poder tener esos planes de estudio. En plática con ellos, yo le había comentado que quisiéramos tener un doctorado, ¿no? Y recuerdo que uno de ellos comentaba, ¿por qué no química? Y sembró el gusanito. Creo que ese es uno de los retos que también tendríamos a la mano o a la puerta. Y yo creo que química podría estar en buenas condiciones de poder hacer un nuevo programa de estudio. Los actuales programas de estudio, por el nuevo modelo, implican una calidad adicional. Y eso requiere que los profesores, la plantilla docente, el personal esté acorde, que la infraestructura esté acorde. Estamos trabajando en eso, porque sumar hoy en día a esa calidad no es fácil. Hay muchas instituciones actualmente que ofrecen planes o programas muy similares y nosotros por ahí estamos también compitiendo con ellos. Seguramente cuando mis compañeros estaban como directores, había menos universidades, por así decirlo, menos instituciones educativas. Hoy en día estamos fuertes. Por ejemplo, la ingeniería petrolera, la más cercana a la competencia es la Universidad Politécnica del Centro. Entonces tenemos una distancia como de 5 kilómetros. Sí. Entonces la población estudiantil es bien competitiva. Y eso nos obliga a que estemos día a día colaborando, participando, tratando de elevar la calidad académica de la universidad
o de los programas de estudios, de tal manera que eso nos dé la característica de que UT lidere el mercado en ese programa de estudio. Con la maestría, pues la verdad que es un reto enorme. Es un reto porque qué felicidad sería tener el programa de la maestría de sustentabilidad y gestión ambiental afiliada a la CECITI, a lo que antiguamente era CONACYT, a la cual se tenga usted afiliada a un padrón de excelencia, de calidad, en la cual tengamos una beca para nuestros propios alumnos. Eso nos daría un plus más, una estrellita más para la división de química. Y si a eso le sumamos que la posibilidad de que tengamos un doctorado, yo creo que eso nos daría la punta de lanza. Sí. Como bien decían los compañeros, la división de química le ha tocado algunos papeles muy grandes, un reto muy grande. Tengo entendido que prevención de corrosión fue un programa único en el país. Fluido de perforación fue un programa único en el país, ¿no? Entonces, el tener esa característica, yo creo que es lo que acertadamente han logrado hacer ellos cuando a ellos les tocó en su momento. Por ejemplo, muchos años fuimos fluido de perforación. Cuando el maestro INEO pasamos a perforación y servicio a pozo. Con el mismo maestro INEO pasamos a ingeniería petrolera, ¿no? Y entonces eso nos ha dado un crecimiento adicional, nos ha dado una perspectiva. Pero yo creo que teníamos una fortaleza bastante, que como fuimos programa de estudio, fuimos iniciadores. Una gran cantidad de instituciones hoy en día tienen ingeniería petrolera, pero no tienen una base como nosotros, por haber sido un programa único, fluido de perforación. Entonces yo creo que ese es un punto o una base que tenemos que explotar, porque no hay ninguna escuela seguramente en el estado que tenga esa característica como la Universidad Tecnológica de Tabasco o la División de Química. Ese programa sin duda alguna ha formado a lo que hoy en día son especialistas en fluidos en las diversas empresas. Entonces eso nos da una certeza y esa certeza nos da una etiqueta de calidad y tenemos que mantenerla ahí. Y no tan solo en ingeniería petrolera, ¿no? Sino en cada una. Cuando asumí la dirección a los pocos tiempos, cuando la maestría tuve la oportunidad de participar en un AST con los compañeros y pude constatar que la mayoría de los egresados de tecnología ambiental o de la ingeniería ambiental hoy en día son los que ocupan muy buenos puestos en el gobierno. Y si esos jóvenes fueron egresados de aquí y hoy en día están desarrollando un buen papel allá, pues eso con mayor certeza nos dice, hicimos buen papel. La universidad ha logrado el posicionamiento que se requiere. La división en su momento ha logrado el papel ejemplar en la sociedad. No podemos quedar mal, ¿no? Eso nos obliga a mantenernos ahí y tener un poco más de expectativas, ¿no? Un poco más de crecimiento. Yo confío en que la plantilla docente, al igual que mis compañeros, podamos hacer un esfuerzo adicional para mantenernos ahí. Mantenernos como una de las mejores opciones para estudiar, desarrollarnos profesionalmente a los diferentes niveles de educación media superior. Creo que ese es un gran reto y estarlo ahí no va a ser fácil, pero confío en la plantilla, confío en que la plantilla como equipo sumemos y logremos quedarnos ahí. Tengo entendido que somos como peleando en un segundo o tercer lugar a nivel estado como una de las mejores instituciones. Entonces seguramente química va a seguir empujando, va a seguir respaldando y tenemos que ser la segunda institución superior en el estado, principalmente química, claro. Muy bien, maestro. Pues sin duda alguna, mucha visión de crecimiento, ¿verdad? Y de conservar nuestra matrícula. Maestro, no solamente tenemos retos a nivel académico, también tenemos retos como el sentir que nos rebasa la tecnología, la vulnerabilidad que muestran cada día nuestros alumnos. ¿Cómo lo vive? Bueno, pues hoy en día pues lo que más nos pega es la inteligencia artificial, ¿no? Está de moda. Y pues yo creo que la experiencia que tiene la plantilla docente, ser maestro no es fácil, pero sí te da, yo creo, una gran oportunidad, una gran habilidad que no se obtiene tan fácilmente. Los jóvenes muchas veces creen que por estar hoy en día la inteligencia artificial es fácil lograr describir un evento, un fenómeno, pero lo que no saben es que el ser docente te permite identificar una fortaleza. Y esa fortaleza es la capacidad humana y la capacidad de poder redactar. Y esa es nuestra mejor habilidad. Ser docente te da esos beneficios. Y, como bien decía, los retos tecnológicos. Eso nos ha obligado a nosotros. Nosotros en reuniones con los compañeros hemos visto la falta de equipamiento,
pero hemos ido resolviendo. Hemos ido resolviendo, tenemos confianza en que los laboratorios que están trabajando sean de tecnología pues actualizada, de tal manera que nos permita que nuestros jóvenes tengan la capacidad de reducir ese espacio entre la parte académica y la parte de experiencia profesional. Se está trabajando en eso. Sin duda alguna lo lograremos. Como equipo de trabajo lo lograremos, como equipo de química lo lograremos. Y nuevamente, le repito, será la certeza de que la calidad educativa de nuestros egresados no mantenga esa posición. Y los retos, pues, sin duda alguna estaremos ahí. Sin duda alguna los retos irán avanzando por los cambios tecnológicos. ¿No? La ciencia cambia continuamente en todos los días, la tecnología también. Pero el tener una plantilla como la que tiene química y de una otra forma una serie de personajes que lo han ido dirigiendo, que de una otra forma han dejado un grano ahí en cada uno de nosotros, yo creo que es lo que nos da la fortaleza que se requiere. Pues confiamos, ¿verdad?, en que seguirá realizando un excelente trabajo, maestro, para hacer crecer la división y pues que se conserve por muchísimos años más. Muchísimas gracias, maestro. Gracias. Esto fue un recorrido en la historia de la División de Química. Agradecemos a quienes han sido parte de los retos y logros a través del tiempo. Feliz 30 aniversario, Universidad Tecnológica de Tabasco.